Y en la UISC, en el centro religioso aquí en Roma, en el Regina Mundi, y bienvenidos a los que nos siguen en streaming en inglés, en italiano, en francés y en español. Siento tener que hablar en inglés porque tenemos algún problema con el idioma original. Yo soy Patrizia Morgante, la responsable de comunicación de la Unión Internacional de Superiores Generales, la UISC, y estamos encantados de tener aquí con nosotros la hermana Anne-Marie Sanders, que es la responsable de comunicación de la LCWR, la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas de Estados Unidos. Bienvenida. Lleva a cabo un trabajo increíble, por eso la invitamos hoy a reflexionar con nosotros acerca de la comunicación, juntos con Philip, y mañana y pasado mañana va a gestionar un taller para las comunicadoras o para los que estén interesados en entender el reto de la comunicación para la vida religiosa. Y creedme, se trata de un reto inmenso, de verdad. Bueno, durante este periodo del sínodo es muy difícil darle voz a las hermanas para que puedan ilustrar su misión en Brasil y en otros países donde las personas sufren. Mañana y pasado mañana vamos a tener una conferencia de prensa con 10 religiosas que representan la UISC en el sínodo, por eso rezad por ellas y por nosotros. Bienvenidos a Filippo Pulella. Es un periodista que nació en Italia, pero luego se mudó a Estados Unidos. Bueno, entonces podemos decir que es americano con raíces italianas y trabaja como corresponsal de Reuters para Italia en distintas cuestiones. Bienvenido a Philip también. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para esta charla. Bueno, se trata de una charla, de un diálogo entre una hermana religiosa que trabaja en el campo de la comunicación para hermanas religiosas y un periodista. Un periodista que tiene que enfrentarse a distintas cuestiones entre hombres y mujeres, pero hoy vamos a desafiarte con respecto a cuál es la voz de las mujeres en la Iglesia. Y me gustaría destacar un tema que el Papa Francisco escogió para el Día Mundial para la Comunicación Social del 2020. La cita del Evangelio es para que puedas decir a tu hijo y a tu nieto. Y el tema es: la vida crea historia. Creo que se trate de un tema complicado, interesante para todos nosotros, y todas las hermanas religiosas, nuestras hermanas religiosas han creado mucha historia y muchos relatos. Tenemos que encontrar una forma para contar estas historias, estos relatos. Y entonces vamos a reflexionar en dos aspectos que a lo mejor pueden ser un poco controversos. El primer elemento es, vemos que hay una invisibilidad de la voz de las hermanas religiosas y de las mujeres en general en la comunicación de masa de la Iglesia. Y segundo punto es este. Hay un grande interés hacia la misión de las religiosas. Y yo veo ahí una contradicción, ¿no? Muchas fundaciones, muchas organizaciones están contactando la UISC para invitar a las hermanas religiosas para que hablen, para que sean socias, asociadas. Me parece maravilloso, pero las hermanas religiosas necesitan su espacio para decir, para hablar con su voz. Y este es nuestro trabajo como comunicadores, ¿no? ¿Es verdad? Entonces, la primera pregunta es
un poco para calentar la atmósfera. ¿Nos podéis decir ambos algo acerca de vuestro trabajo cotidiano? Sí. Pues tenemos a un hombre y una mujer compartiendo el mismo micrófono. Bueno, ¿qué hago? Soy un periodista de Reuters, trabajo en Reuters desde hace 40 años, la mayoría de ellos aquí en Roma, y me ocupo sobre todo de Vaticano, de Italia, y he viajado en más de 130 viajes con 3 papas en aviones del Papa. Entonces tengo mucha experiencia, sobre todo me ocupo entonces del Vaticano y de la Iglesia Católica. Y durante este periodo, en el 2018, me he convertido en el primero y el único periodista americano que ha entrevistado al Papa Francisco, que entrevisté durante 2 horas, yo solo, el 17 en el 2018, y esto ha sido, digamos, uno de los momentos más importantes de mi carrera. Yo trabajo como responsable de comunicación de la Conferencia de Religiosas de Estados Unidos, LCWR, y la conferencia representa más de 300 comunidades de hermanas católicas. Tenemos 400 miembros. Entonces, si trabajáis en la comunicación para vuestra comunidad o para la conferencia de religiosas o para una confederación de religiosas, veo alguna compañera aquí de la CLAR. Bueno, nuestro trabajo es más o menos el mismo, ¿no? O sea, cada publicación, ¿no? Está bajo mi responsabilidad, y el trabajo con los medios también es mi responsabilidad, y el trabajo con las redes sociales también forma parte de mis responsabilidades. Y el trabajo en la Conferencia de la Religión de Estados Unidos desde hace 16 años. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. La primera pregunta es bastante sencilla, pero diría yo que es clave. ¿Cuál es la imagen de las hermanas religiosas más común en vuestras realidades? ¿Qué clase de imagen de una hermana religiosa surge más, se nota más en vuestras realidades en las que trabajáis a diario? Bueno, depende un poco del periodo de historia del que estamos hablando, ¿no? Yo he estado educada en la hermana Cabrinianas en Manhattan, en Greenwich Village, en Nueva York, y ellas, las hermanas, se ocupaban sobre todo de los niños de inmigrantes, que era, digamos, la base de su orden. Y nosotros crecimos y los hombres eran los que estaban al mando, eran los que levantaban la voz, ¿no? Los sacerdotes, el párroco, eran los que tomaban las decisiones y que eran los líderes, digamos, ¿no? Y sabíamos que las cosas luego, pero empezaron a cambiar y siguen cambiando y deberían seguir cambiando, según yo, pero la imagen común de las hermanas era una de las que se ocupaban del trabajo más pesado, ¿no? Para la iglesia. Y esto tiene que reconocerse mucho más. Se reconoce mucho más ahora, ¿no? Y las hermanas, las religiosas y las mujeres en general, yo puedo decir que la madrina de mi hermana pues se ocupa de una grande parroquia y hace muchísimo trabajo. Y hablé con Carlos Andes después de que volvió de una vuelta por el Medio Oriente y dijo que buena parte de la parroquia, pues si no fuera por las mujeres que las gestionan, deberían cerrar. Entonces, pues tenemos esta diferencia entre la que hacen la mayoría del trabajo, pero no tienen la mayoría de la visibilidad o de la autoridad.
¿no? Y esto, resumiendo, es un poco como definiría yo la situación actual de hoy en día. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo con la última parte, que las hermanas están haciendo muchísimo del trabajo importante de la iglesia, porque se me reconoce también. Y lo siento si igual estoy hablando de una perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Pero muchas veces en los medios, los periodistas piensan en las hermanas católicas como mujeres muy mayores. Nuestras comunidades, según ellos, están muriendo y también creen que, no, que vamos desapareciendo, ¿no? Y que vamos desapareciendo porque hicimos algo malo, ¿no? Que nuestras vidas religiosas se va a acabar. Y muchas personas dicen una vez que has dejado la escuela, todo cambia, ¿no? El público no sabe, ya no sabe quiénes son las hermanas católicas, ¿no? Una vez que salgas de la escuela. Una vez que te quites el hábito, ya no saben quién es, ¿no? Entonces hay esta percepción, porque nosotros cambiamos para responder a las necesidades del tiempo, ¿no? Y muchos creen que hemos hecho algo mal y que por eso la vida espiritual o religiosa está acabando. Y hay una falta de educación en toda la historia de la vida religiosa y ha habido muchos cambios, más grandes, pequeños, desde hasta los años 60 hubo un periodo en el que era una anomalía, ¿no? Tener tantas hermanas religiosas. Y ahora en Estados Unidos, luego después en los 70, 80, 90, pues la situación cambió, era insólita. Hubo muchos factores que llevaron, ¿no?, a las jóvenes que entraron en las comunidades en grandes números en esos periodos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y surgió una fuerte identidad católica en Estados Unidos, ¿no? Los católicos tenían grandes familias, con lo cual podían ahorrarse una o dos hijas y dedicarlas a la vida religiosa. Y formar parte de la vida religiosa os daba una buena educación, un estatus social más alto. Y ahora, ¿no?, hay estas mujeres que entran en grandes grupos, pero que esta situación de las mujeres que estaban entrando en grandes grupos pues está desapareciendo, ¿no? Y estamos volviendo, ¿no?, a lo que era en línea con el pasado, ¿no? Yo espero que se entienda que tener un número bajo de hermanas, pues está bien, ¿no? Y otra imagen que surge también con respecto a las hermanas católicas es un estereotipo, ¿no?, de las mujeres que son muy ingenuas, que hacen simplemente lo que se les dice que hagan y que viven separadas y distantes del mundo, ¿no? Pero esto es muy alejado de la verdad. Las hermanas normalmente están comprometidas con las cuestiones reales de la sociedad, pero no se nos representa de esta forma. Y con respecto a lo que dices tú, me gustaría decir que estoy muy sorprendido, ¿no? Porque no lo había entendido, quizás por el trabajo que yo haga o por las hermanas a las que he conocido, desde 18 hasta los 25 años, que eran más parecidas a ti, ¿no? Con respecto a las hermanas que me educaron a mí de niño. Bueno, de niño también fui un poco niño travieso en la escuela. Y me sorprende un poco porque quizás por el trabajo que yo haga, ¿no? Pues estoy muy consciente de lo que hacen las hermanas y de los números, ¿no?, que comparado con la vocación de los hombres, pues yo creo que vosotras tenéis más vocaciones, tenéis unos números más grandes, entonces por lo menos tenéis unos números más estables. Nunca había pensado en esto que acabas de decir. Y no sé si eso sea completamente cierto en todo el mundo, porque, por ejemplo,
Mi sobrinas o o las hijas de mi sobrina que van a escuelas católicas, pues se visten de la misma forma y se aprecian a las hermanas de todas formas, ¿no? A pesar de que no lleven el hábito. Entonces, por eso estoy un poco sorprendido con lo que acabas de decir. Y quizá porque he estado tratando con muchas hermanas de vosotras, sí que no sois tan submisivas. Bueno, tú conoces a las hermanas personalmente, ¿no? Eh, y por eso sabe cómo somos, pero hay periodistas que no han tenido esta experiencia, por eso siguen teniendo esta imagen, ¿no? De las hermanas como muy dóciles. Es la confirmación de una conversación que tuve ayer con unos religiosos y unas religiosas, ¿no? Los estereotipos, o por lo menos lo que yo interpreto como estereotipos, ¿no? De las hermanas y los hombres religiosos, que las hermanas, ¿no? Trabajan a nivel de las raíces, ¿no? O sea, digamos, ensucian las manos y los hombres piensan y tienen el poder de hacer algo. O cambiamos el significado de autoridad o seguimos diciendo que las hermanas no piensan o estudian, simplemente trabajan. No sé si igual es un estereotipo, ¿no? Pero con nosotros como comunicadores podríamos cambiar para cambiar este cliché. Espero, ¿no? Que haya un poquito de conflicto, porque vosotros estáis demasiado de acuerdo, entonces no es muy interesante. Por eso me gustaría preguntaros. Sí, vamos a... Me gustaría cuestionar un poco este punto, ¿no? Porque las hermanas que conozco, el máster, los doctorados, hacen mucho, igual trabajan en la sombra, pero no es que no sepan, ¿no? No sepan pensar. No sé cuáles son sus cualificaciones, pero de todas formas las que dan clases tienen una carrera universitaria. Y en la Embajada de Estados Unidos, ayer, uno de los tres moderadores que moderaron un panel era una hermana que volvió del sur de Sudán, era uno de del grupo de los panelistas, y trabajó en algún sitio lejos de la capital, en el sur de Sudán, y gestionaba un refugio, una clase de escuela para niños involucrado en la guerra civil. Y luego había también otra hermana de Nigeria que trabajaba con personas desplazadas, y luego otra hermana de la India que proporcionaba asistencia sanitaria básica y era una doctora, ¿no? Por eso, yo estoy muy convencido de que tengan calificaciones y que estén muy educadas, en muchos casos, mucho más que yo. Yo no tengo un máster, sí, o mi hija, por ejemplo, tiene un máster y yo no, pero yo fui el primero en mi familia que fue a la universidad. Entonces, estamos hablando un poco de las diferencias, ¿no? Con respecto a ejercer el poder y la autoridad. Yo creo que está ahí, ¿no? La diferencia. Yo no creo que los hombres tengan más educación o que sean o que estén más calificados desde un punto de vista intelectual o educativo. Una de las cosas que he visto en los últimos 30 años es que las hermanas hoy tienen muchas más calificaciones educativas que antes, porque muchas son profesoras de la escuela básica o secundaria, etcétera. Sí, has hablado de un punto clave de este encuentro. La realidad de las hermanas o de lo que hacen las hermanas no sale en la comunicación. Hay como dos niveles. Las hermanas, ¿no? La vida, la misión de las hermanas y luego esto no se refleja luego en la comunicación más general, ¿no? Entonces, pues tengo bueno, sigo ahora contigo con esta pregunta. ¿Qué deberían hacer las hermanas, ¿no? ¿Qué deberían saber las hermanas para que
su voz, su vida se escuche, sea más visible en la comunicación de masa. Ayúdanos. Bueno, depende de lo que quieras, ¿no? No es que necesariamente ellas quieran ser superestrellas. Depende también, ¿no? Un poco de lo que quieras. O sea, entonces, si me preguntas, por ejemplo, ¿no? Yo empecé un programa, ¿no? Si podremos, por ejemplo, empezar un programa activo para decir qué hacen una orden religiosa o no, pues deberíamos primero preguntárselo a ellos, ¿no? Igual quieren hacerlo, a otros igual quieren quedarse en un segundo plano, ¿no? O para realizar más trabajo, igual pueden alcanzar mejores resultados en lugar de ser demasiado populares. Y yo creo que siempre es una elección individual. Individual en el sentido de las hermanas individuales y de las órdenes individuales. Pero igual Anne-Marie Sanders sabe mejor que yo. Si tomamos esos pasos, debemos conocer los medios, debemos conocer la diferencia de los distintos tipos de medios, de los medios modernos, de los medios digitales y tenemos que tener contactos personales con los medios a nivel local, estemos donde estemos, y a nivel nacional en otros casos porque nuestra comunicación es para un grupo de sombrilla, pero tenemos que saber exactamente lo que hay que hacer y volveremos a estos detalles porque si lo digo ahora, igual luego no habrá mucho que contar después, ¿no? La pregunta para Anne-Marie es lo opuesto, ¿no? El contrario, ¿no? ¿Cuál es el estereotipo que ves más en la comunicación masiva, ¿no? Cuando se habla de hermanas? Sé que tú vas a hablar de tu perspectiva, pero tienes una amplia experiencia, he leído tu currículum. ¿Nos puedes contar un poco, ¿no? Con respecto a lo que él debería saber acerca de las hermanas religiosas? Bueno, bueno, Philip, creo que Philip no sea el periodista típico, ¿no? Porque conoce a muchas hermanas y la conoce y sabe que somos muy bien educadas. Pero igual le podrías decir a tus compañeros. Bueno, primero te voy a contar una historia. Estuve presente en una entrevista con una persona del Congreso de Estados Unidos, Marcy Kaptur, y cuando empezó el Congreso de Estados Unidos, dijo, tengo que aprender muchísimas cosas acerca de la cuestión de Estados Unidos. Entonces, fue a hablar con el responsable del Congreso de Estados Unidos y le dijo, pero tú cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo puedes seguir todas las cuestiones que ocurren en este país? Y él dijo, simple, ¿no? Simplemente escucho a lo que me dicen las hermanas. Y un poco, pues, quedé perpleja, ¿no? Cuando escuché esta respuesta. Y el speaker dijo, tengo una confianza completa en las hermanas que trabajan en los sitios donde hay más necesitados, donde hay más pobres y entienden cuál es el impacto de las decisiones que tomamos como miembro del Congreso y entienden cuál es el impacto directo en la vida de estas personas y no tienen una agenda, ¿no? Simplemente, pues, apoyan a las personas a las que sirven y son muy educadas, y reflexivas. Entonces, comparto y me fío de su posición y me dio una nueva idea acerca de cómo podemos servir de una forma mejor a nosotras como hermanas católicas, porque da igual que trabajemos con las víctimas de la trata de personas o con personas que estén sumida en una profunda pobreza o que no tengan acceso a la sanidad pública. Entonces, si las personas pudieran acudir más a menudo a nosotros y decirnos lo que están viendo, para hablar de cualquier
cuestión, ¿no? Podríamos igual contactar a la hermana implicada. Y no todas las hermanas católicas van a estar dispuestas a ¿no? hablar en los medios, pero tiene muchos conocimientos, muchas ideas y a lo mejor también pueden hablarle a un periodista de forma extraoficial y su voz es única y bastante importante, creo. Pero también estoy de acuerdo con Philip de que no cada hermana quiera ser reconocida. Y hay algo acerca de la formación de las hermanas que recibieron en el pasado, que es lo de ser humilde, ¿no? Porque la humildad era un grande valor. Entonces, hablar de nosotros como individuos es un poco alejarse ¿no? de este valor que nos inculcaron. Entonces, como comunicadores para la vida religiosa, tenemos que trabajar duramente para que las hermanas se sientan cómodas a la hora de hablar de ellas mismas y entender que ellas deberían de vez en cuando actuar de portavoces. Bueno, sí, para seguir con el tema. Idealmente debería ser una elección si una hermana o su orden o ambos quieren tener más visibilidad, hablar con los medios, ¿no? Y tener una posición más prominente o no. Nosotros no hacemos mucha distinción entre hombres y mujeres en la iglesia con respecto a esto. El Papa Francisco una vez dijo, estaba hablando de todos los problemas en la curia y dijo, hay problemas como la corrupción, etcétera, pero también hay otras cosas que funcionaban ahí cada día y otra cosa que, la gente no sabe, ¿no? Porque igual no son jefes de los dicasterios. Con respecto a las mujeres, no tienen elección. De hecho, igual quieren levantar un poquito más, ¿no? la voz, tener una voz más fuerte o tener una posición de influencia y en la toma de decisiones. La diferencia es que un hombre quiere quedarse igual atrás, ¿no? Entre bambalinas y hacer su trabajo y estar un poco en la sombra. Pero si quiere ser poderoso y tener influencia y llegar a un nivel de toma de decisión de la iglesia, lo puede hacer de todas formas, de forma mucho más fácil, ¿no? Comparado con las mujeres. Y esto es lo que hay que cambiar. O sea, tenemos que permitir ¿no? la misma elección. ¿Quieres quedarte atrás en un plano secundario? Lo puedes hacer. No, pues tienes que tener la misma posibilidad de acceder a la jerarquía de la iglesia. Y pues tengo también el comentario del Papa al respecto y lo compartimos luego. Si tuvieras que dar 3 consejos concretos a las hermanas religiosas para que sean eficaces con la prensa, ¿cuáles serían estos 3 consejos que les daría? Bueno, tengo más que 3. Bueno, ante todo, sí, tengo más. 3 consejos. Bueno, si trabajamos a un nivel local o a nivel regional o nacional, hay diferencia, ¿no? Y luego también hay una jerarquía que quizás en alguna de estas jerarquías las hermanas necesitan el permiso de la madre superiora para difundir algo, para conceder entrevistas. Entonces, depende también un poco de cómo se está estructurada la orden, ¿no? Las hermanas igual pueden dar entrevistas a la prensa local sin pedir permiso en algunos casos, pero debería ser capaces de tomar ella esta decisión, ¿no? Entonces, un consejo es conocer los medios locales y quiénes son y si son calificados. O sea, no quiere decir que igual sean católicos o conozcan muy bien todo el mundo católico. No, sí debemos saber si son buenos periodistas, si son ecuánimes,
Porque, por ejemplo, yo conocía a un periodista judío que cubría el Vaticano. No tiene que ser católico para cubrir la noticia del Vaticano. Hay veces que hay periodistas que no lo son y hacen un buen trabajo de todas formas. Entonces, como periodista tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestros deberes, ¿no? Y eso es fácil, pues tenemos que ver, por ejemplo, si ese periodista ha hecho, qué clase de trabajo hizo antes, si es un periodista equilibrado, ¿no? Y es fácil entender, ¿no? O ver algo, sí. Es decir, vale, esta persona ha escrito un artículo equilibrado, ¿no? O a veces pues leemos un artículo, ¿no? Y decimos, ah, no, este no es muy equilibrado. Entonces, antes de hablarle a alguien, tenemos que hacer los deberes acerca de la persona con la que vamos a hablar. Y otro punto es cuáles son las reglas de fondo. O sea, ¿estamos hablando de forma oficial o no oficial? Hay que tener mucho cuidado, sí. ¿No? Se trata de crear confianza en una base local y tenemos que tener cuidado, ¿no? O no tenemos que confiarnos demasiado con los periodistas, ¿no? Igual no lo debería decir yo que soy un periodista, pero hay que tener cuidado antes, ¿no? Saber, no, yo siempre digo lo que creo, ¿no? Entonces, tened cuidado a la hora de confiaros en un periodista, tenéis que entender de dónde procede esa persona, si esa persona tiene una agenda, o sea, un plano, y muchos periodistas católicos ahora tienen una agenda, ¿no? Una de las cosas que no me gusta es que la prensa católica a veces, ¿no? Pues tiene unos planes, unas agendas, ¿no? Muchas veces de derecha o de izquierda, la mayoría de las veces de la derecha. Entonces tenemos que saber quiénes son las personas, tenemos que fijar unas reglas básicas y desarrollar unas relaciones personales con los medios de comunicación a nivel local o nacional para saber a quién llamar. Por ejemplo, podemos decir a alguien, tengo una historia interesante para ti, ¿no? O las hermanas que trabajan ahí en situ, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que trabajan igual en cuestiones sanitarias, ¿no? Que saben más que los funcionarios, ¿no? O los políticos. Entonces, pues estar en contacto también con estas personas. Esto era otro consejo. ¿Te gustaría añadir algo? Sí, una de las cosas que he visto yo es que es difícil a veces vender una historia, ¿no? A un periodista, sobre todo si se trata de una historia, de una noticia positiva, buena, ¿no? Antes estabas hablando del conflicto, Philip, ¿no? En Estados Unidos nos hemos dado cuenta de que no tenemos mucho interés en los periodistas, no despertamos interés en los periodistas, a no ser que haya un conflicto, y ahí sí que entran en juego los periodistas. Entonces, sí, todo va sobre ruedas y todo va bien, ¿no? Y le decimos a un periodista, ¿te gustaría cubrir, ¿no? Este tema relacionado con la pobreza, ¿no? Estamos haciendo algo muy interesante con las víctimas de la trata de personas, igual no están muy interesados, ¿no? Pero si es una cuestión más polémica, sobre todo con la iglesia jerárquica, ¿no? Entonces son ellos que nos llaman a nosotras. Eh, Todos quieren saber qué opinan las hermanas religiosas acerca de lo que dijo el obispo, que dijo el Vaticano, pero no es que siempre queramos hablar, ¿no? Hay veces eh, nos gustaría decir algo positivo, ¿no? Acerca de la iglesia. Pero a nosotros nos gusta hablar de conflictos, ¿no? Porque siempre tenemos la impresión de que se nos llamen solo cuando se trata de hablar de los conflictos. Y luego hay otra dificultad. Como hermanas católicas, formamos parte de una comunidad y, y entonces tenemos que pedirle a veces el permiso a la superiora para hablar. Y esto tiene sentido, a no ser que hablemos, ¿no? de una cuestión personal del ministerio. Pero
deberíamos a veces, ¿no? Pedir un comentario acerca de una cuestión más general. Y es un poco difícil porque somos miembro individual de una comunidad, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Si a alguien, a un periodista, le digo, sí, tengo algo que me gustaría decirle, ¿no? Al periodista, pero primero tengo que comprobarlo con la superiora y puedo volver a contestar a esto solo mañana. Y esto es difícil, ¿no? Porque eso ralentiza, ¿no? La velocidad del ciclo de las noticias, ¿no? Hay veces que cuando ya comento algo, la historia ya se ha quedado vieja. Muchas gracias a ambos. Pero se trata de un diálogo, ¿no? Por eso me gustaría ver si tuvierais comentarios o preguntas. Podéis dirigirnos estos comentarios y estas preguntas porque tenemos aquí a unos expertos que son distintos entre ellos también. Ya tengo otras preguntas listas, pero si tenéis otras preguntas, adelante. Y esto también son para los seguidores online que pueden escribir sus preguntas en la chat o pueden pedir a mi compañera, a la hermana Teresa, la palabra y podemos hablar en directo, podemos veros y podéis dirigir las preguntas o compartir vuestros comentarios. Tengo otra pregunta, Anne-Marie. ¿Cómo estás dotando a las hermanas para que puedan enfrentarse a la prensa? ¿Y cuáles son los retos, los desafíos a lo que os enfrentáis como responsables de comunicación para las hermanas? Porque no es solo para tu comunidad, sino para la confederación, para la congregación. Sí, uno de los grandes retos es que la formación de las hermanas en el pasado era distinto, ¿no? Pues hermanas más mayores que yo, pues se le formaban para que fueran parte de una comunidad, que fueran un conjunto, ¿no? Que no tuvieran casi su individualidad. Y ahora forma parte de nuestra misión lo de decirle a las hermanas que sean más públicas, que hablen de sus ministerios con su voz, su propia voz. Y yo trabajando en la conferencia de las mujeres religiosas, trabajo con muchas líderes. Entonces, la formación acerca de la comunicación sobre los medios de comunicación es muy importante porque queremos que los líderes se sientan cómodos a la hora de hablar con la prensa y sobre todo cuando pueden hablar de su posición a distintos niveles. Siempre tenemos a hermanas, intentamos formar a las hermanas para que se sientan cómodas para escribir, por ejemplo, artículos para la prensa local o para que puedan escribir cartas a los editores. Y tenemos también que formar a las líderes en la comunicación de las crisis. Un líder a lo largo de su mandato, tarde o temprano, va a enfrentarse a algo muy difícil dentro de su comunidad que tendremos que gestionar, ¿no? Abordar. Y entonces intento hacer que las hermanas se sientan cómodas a hablar de cuestiones difíciles, partiendo de sus valores y hablando con respeto a la persona a la que se van a enfrentar. Sea la situación que sea. Entonces, es esto, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo, el reto. Sobre todo con respecto a las redes sociales, hoy en día hay muchísimas posibilidades para que las hermanas puedan expresar su voz y esto, ¿no? Podría ayudarnos también a publicizarnos, a decir quiénes somos. Las hermanas más jóvenes, obviamente, están más cómodas a la hora de expresar algo en las redes sociales y pueden también desempeñar un papel para enseñárselo a las hermanas más mayores, ¿no? Para decirles cómo
usarlo dentro de las comunidades, porque en todas las comunidades hay hermanas más jóvenes y más mayores, y dejad que sean las hermanas más jóvenes que se ocupen de las redes sociales y enseñen a las hermanas más mayores a usar o entender por lo menos las redes sociales, porque esta también es una fuente de conocimiento que está ahí. No tenemos que salir, ¿no? En nuestra comunidad. Me imagino que pues siempre hay jóvenes que nos pueden ayudar con las redes sociales si lo necesitamos. Y ¿no? Hay aspectos positivos, ¿no? O sea, si yo tuiteo algo en Twitter o publico algo en Facebook, pero también hay que tener cuidado porque tengo que tener cuidado con lo que se dice. Y Anne-Marie estaba diciendo, tenemos que vender una buena historia. Si tenéis un buen relato, ¿no? Para contárselo a alguien. Entonces, el primer objetivo o el primer público debería ser la prensa, la televisión o la radio local, porque los medios de comunicación locales siempre están buscando buenas historias. Eso es lo que hacen, ¿no? Si tenéis, no sé, una historia de unas hermanas que ayudan a los refugiados en una ciudad más pequeña, pues es mucho más fácil vender una historia como esta a los medios de comunicación locales, ¿no? Siempre lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que fulanito, venganito, ¿no? Que nació a la vuelta de la esquina, ahora ha hecho esto o lo otro. A nivel nacional o a un macro nivel es más difícil vender estas historias, estos relatos, porque hay tantas cosas que ocurren en el mundo. Uno de mis profesores de periodismo dijo, tú escribirías, ¿no? Entonces trabajaba en Nueva York y me dijo, ¿no? 3 millones de personas van a trabajar todos los días, ¿no? Han ido a trabajar todos los días en su oficina y no ocurrió ningún accidente, ¿no? Están todos bien. Ahí no hay una historia. Sí, se estrella un avión o un tren, entonces ahí sí que tenemos una historia, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar oportunidades para acercarnos a los medios de comunicación locales con una buena historia. Y luego, ¿no? Con respecto a pedir el permiso de la superiora antes de decir algo, sí, se lo decimos enseguida a un periodista, ¿no? Necesito el permiso de mi superiora para hablar de esto o de lo otro. Y si lo sabemos, ¿no? Con antelación, pues probablemente vais a tener el permiso, ¿no? Entonces, no decir, tengo que pedírselo a mi superior, ¿no? Decir simplemente, vamos a hablar mañana a las 2 de la tarde. Mientras tanto, ya podéis, ¿no? Pedirle permiso a la superiora y decir hasta dónde puedo llegar, hasta qué punto puedo hablar, ¿no? Y ya al día siguiente. Pero no se lo digáis simplemente al periodista, necesito el permiso de mi superiora, sino dais la impresión de no ser independientes, ¿no? Podéis usar un truquillo como este, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias otra vez. Y ya podemos empezar con la sesión de comentarios y de preguntas por parte de los que estén aquí o de los que estén online. Podéis escribir vuestras preguntas en el chat o podéis pedir la palabra aquí en el público porque también es interesante, ¿no? Ver lo que pasa. ¿Podemos ver a estas personas también? ¿Podemos intentarlo? Tengo una pregunta para ti de English Rome. Me gustaría saber más cómo la comunicación de la congregación religiosa debería hablar en el caso de una crisis antes de los líderes. Yo creo que es útil que los comunicadores sean la primera voz pública, ¿no? Es una pregunta un poco para ambos. También, igual, Anne-Marie. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Si vuestra congregación está experimentando una crisis, entonces el responsable de comunicación sería la mejor persona que hable, ¿no? Después de haberse consultado con la superiora. En una crisis, entonces sí, ¿no? El responsable de comunicación sería el portavoz natural, digamos.
Bueno, sí, yo creo que hace falta tener una respuesta compartida, unificada ante una crisis y no todo el mundo está acostumbrado o tiene muchas experiencias en gestionar las comunicaciones en caso de crisis. Porque la comunicación en caso de crisis es casi un campo de por sí, ¿no? Un sector de por sí. Porque si decís algo que es un poco que puede generar perplejidad, pues podemos acabar teniendo más problemas. Entonces, cuando hay una crisis hay que tener siempre mucho cuidado porque siempre también hay cuestiones legales y otros elementos que entran en juego. Y también tenemos que responder lo antes posible. Eso siempre ha sido cierto. También con los periódicos antes y ahora incluso más con la velocidad de los medios de comunicación. Entonces, si no tenemos ningún comentario actualmente, pues esperar, ¿no? Decir, no tengo ningún comentario. Si lo tenéis, pues compartirlo antes posible. Y siempre decir algo, ¿no? Pero si es una situación de crisis, esperado dejárselo a un profesional. Desde la chat de habla inglesa tenemos otra pregunta y un comentario. Podemos, sí, no puedo hablar a nombre de la comunidad, ¿no? Pero desde mi punto de vista personal puedo decir esto, ¿no? ¿No? No podemos enseñarnos como si fuéramos chiquillas en el público, ¿no? Nosotros conocemos nuestra congregación y podemos siempre decir, yo hablo desde mi punto de vista y lo que digo no representa la congregación. ¿Qué opinas acerca de este enfoque, de este planteamiento? Es una pregunta un poco complicada, porque cada congregación debería tomar esta decisión por sí misma, creo. Muchas de las líderes con las que he trabajado preferirían que los miembros no dirían esto, no hablarían públicamente con un periodista y si su líder depende siempre, ¿no? De lo que diga el líder, pero yo creo que siempre es importante clarificarlo con el líder antes o la líder antes de hacerlo. Sí, porque si uno decide, ¿no? De hablar a nivel personal, siempre tiene que subrayar esto, tiene que decir, no estoy hablando a nombre de la congregación, sino a mi nombre, ¿no? No, per l'incontro, per me. Stiamo vedendo insieme. Y se trata de algo muy sensible y delicado, y estoy de acuerdo con la hermana que debería evitarse, si posible, porque es muy difícil decir algo a nivel personal que no refleje la opinión de nuestra congregación. Te doy un ejemplo concreto. Recientemente en el Vaticano, muchos de la Silicon Valley, del Valle de Silicon, ¿no? Pues hubo un simposio y el Papa se dirigió a ellos. Fue en Singapur, si no me equivoco, y alguien, ¿no? En Facebook, un abogado y otro de otra empresa de la Silicon Valley, y en el programa ambos, entre paréntesis, ¿no? Ponían hablan a su nombre, ¿no? De forma personal. Y yo como periodista dije, no podemos decir en el programa, yo trabajo para Facebook y luego, entre paréntesis, decir, estoy hablando en calidad personal, ¿no? Estoy dando mi opinión personal. Y durante su ponencia dijo, estoy hablando aquí en calidad, ¿no? En calidad personal. Y luego, ¿no? Escribió cómo Facebook, pues, habló de los disparos en las mezquitas en Nueva Zelanda, ¿no? Y que ¿no? Bloquearon un poco, ¿no? Los vídeos de los tiroteos. Y él dijo que estaba hablando, ¿no? A nivel personal.
pero describiendo lo que estaba haciendo, ¿no?, su empresa. Entonces ahí la frontera, la línea de demarcación era un poco clara, estaba muy poco clara, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, sí, da igual que lo pongas entre paréntesis que estás hablando a nivel personal, porque no me lo creo. Entonces, si lo hacéis, si tenéis que hablar, pues o hacerlo con alguien del que os fiáis o esperad, ¿no? Porque decirlo, bueno, estoy hablando, ¿no?, de forma personal o estoy expresando mi opinión personal, no en nombre de la comunidad, la mayoría de las veces esto no funciona. Es interesante porque el mundo digital permite a las hermanas, ¿no?, de salir de la invisibilidad y utilizar, digamos, no los espacios institucionales, pero ¿no?, se pueden pueden liberarse del periodismo. Y es muy difícil ahora dividir lo que es privado de lo que es personal. Es difícil para una hermana que forma parte de una congregación decir, estoy hablando a nivel personal o a nivel institucional. Bueno, en Twitter no se entiende que se trata siempre de una opinión personal. En Twitter, ¿no? Estamos hablando de las crisis, de la gestión de las crisis y de grandes historias, de grandes relatos. A nivel personal vemos a distintas clases de hermanas que tienen su cuenta de Twitter y comentan lo que pasa. Se trata de mujeres adultas, educadas y inteligentes que pueden tener su propia opinión, por supuesto. Y en Twitter se puede, ¿no? Siempre hay un aviso legal, ¿no?, que dice, estoy hablando a mi nombre, no a nombre de las Hermanas de la Caridad, por ejemplo, ¿no? En Twitter es muy sencillo, ¿no? Yo hablo de lo que hacemos, ¿no?, una entrevista para un artículo de un periódico o en un programa de la televisión. Ahí, ¿no?, estás diciendo, siempre tiene que ser claro. Pero Twitter es algo personal, está claro, ¿no? Hay hermanas que tienen también una cuenta de grupo que se gestiona por empresas. Hay veces que hay también cuentas de grupos o hay veces que hay cuentas, ¿no?, personales. Yo no estoy diciendo que las hermanas no deberían comunicar, no, deberían utilizar las redes sociales y expresar sus opiniones acerca de lo que está ocurriendo. Bueno, tenemos más comentarios o preguntas por parte del grupo español. Can you hear me? A piece of advice. Can you hear me okay? Could you give me a piece of advice? Or could you give a piece of advice to those religious congregations that in the field of communication have no openness because it's not part of their postulate or charism? What would you say about this? Can you hear me? Can you hear me? Para la congregación que no tenga nada. Está volviendo a repetir la pregunta en español, en inglés. La pregunta que ya se leyó antes en español. Entonces, ¿qué dirías a esta clase de congregaciones? A pesar de que la comunicación no esté en el carisma, yo creo que la comunicación forma de todas formas parte de la vida humana. Entonces no me puedo imaginar una comunidad que no tenga interés en la comunicación. Por eso diría,
tomad cualquier oportunidad que tengáis en las redes sociales de la mayor forma, y si vuestra comunidad todavía no tiene una página web, empezad algo parecido por el estilo con una página web. Hacer contacto con vuestros medios de comunicación cada vez que tengáis una historia y compartid esta historia. Los traductores estamos abajo, entonces estamos viendo cómo conectarnos entre las dos salas. Bueno, hay otra pregunta para Anne-Marie. Y ahora vosotros también os podéis preparar. ¿Cuáles son los riesgos de la comunicación y cuáles son los riesgos de la no comunicación? Eso me gustaría preguntárselo a la hermana Anne-Marie. Bueno, los riesgos de la comunicación serían, una vez que expresamos nuestra posición pública, pues siempre tenemos que, hay riesgo de que la gente conteste de forma negativa, ¿no? Siempre tenemos que estar preparados a cualquier clase de respuesta, incluso las negativas. A veces pues hay problemas, ¿no?, con las donaciones a nuestras comunidades. Y igual por nuestra posición podemos hacer que se enfade la gente, ¿no? Porque igual alguien nos conoce desde hace años y de vez en cuando no entiende, ¿no?, nuestra posición, y tenemos que estar listos. Y otro riesgo es no hablar, ¿no? Si nuestra vida es proclamar los valores del Evangelio, hay veces que, ¿no?, como mujeres religiosas, deberíamos de todas formas olvidarnos, ¿no?, de esto de callarnos. No, deberíamos siempre expresar nuestra voz para mejorar el mundo, ¿no?, y siempre intentando explotar cada ocasión que tengamos para expresarnos, ¿no? Esto es importante para nosotras como religiosas. Y además me gustaría decir, si utilizamos Twitter, tenemos que tener como una coraza, ¿no?, para enfrentarnos a las críticas. Y si hay veces pues hay algún comentario por parte de un loco, pues esperad, ¿no?, y contestad de forma calma, porque Twitter puede ser muy polarizado, puede ser algo muy agresivo, muy partisano, ¿no? Y lo último que nos gustaría hacer como hermana sería eso, ¿no?, enfadarnos, porque nosotros somos humanos, no estamos hechos de madera, ¿no? Si alguien dice algo malo, pues la tendencia es la de reaccionar, pero no, siempre tenemos que tranquilizarnos, relajarnos y esperar. Y entonces no tenemos que, en Twitter sobre todo, ¿no?, entrar en conversaciones con personas que quieren enfadarnos o que estén enfadadas, porque luego lo que van a decir es, ¿habéis visto? Las hermanas normalmente no deberían enfadarse, sin embargo se han enfadado, ¿no? Entonces siempre toma del tiempo, un par de horas antes de contestar, ¿no? Hay personas que a los 7 segundos de no contestar, ¿no?, en Twitter dicen, están intentando saltarse la cuestión pero no, es que en realidad hay veces que no tenemos tiempo, ¿no?, para contestar enseguida, podemos siempre contestar después de 7 horas. Entonces, si usamos Twitter, tenemos que saber cómo usarlo y estar listos y listas para también aceptar alguna crítica. Las cristianas o las hermanas religiosas no tienen, ¿no?, su derecho de expresar su rabia, ¿no? Sería, ¿no?, un poco. Sin embargo, esa forma parte de nuestra vida. Y si no comunicamos, alguien
lo hará a mi nombre, ¿no? Esto me preocupa, porque hay gran interés por las hermanas religiosas. Si no usamos nuestra voz, habrá otras personas que lo harán a nuestro nombre. Entonces hay que tener cuidado. También tenemos otros comentarios online, pero ahora mismo me gustaría dejar de lado un poquito los comentarios online y ver si hay alguna pregunta en el público aquí, en situ. Entonces voy a acercarme, no sé si alguien entre el público tiene comentarios o preguntas. Bueno, antes de todo me gustaría decir que algo que tiene tendencia, que no tiene que ver con las hermanas, es esto, ¿no? Ellen DeGeneres, una presentadora, ¿no? Dijo, sed amables. Amables no solo a los que tienen suerte, los afortunados, sino a todos. Y una de las cosas más importantes de la comunicación, según yo, es esta idea, ¿no? De que hay buenas noticias que podamos compartir. Y las religiosas, como religiosas, durante décadas y durante siglos, no hemos sido oprimidas. Nuestras voces se han callado. Han sido calladas, ¿no? No teníamos la posibilidad de decidir si hablar o no hablar. Había muchas veces personas que decidían lo que deberíamos decir y lo que no deberíamos decir. Y esta idea, ¿no?, de pedírselo a la superiora. Necesitamos entender cómo hablar, ¿no?, a través de nuestra autoridad, porque con el bautismo se nos ha proporcionado una voz y no se nos ha dado un sitio en la mesa. Y igual puede que suene un poco como una feminista radical. Bueno, sí, soy feminista, pero no radical. La idea radical es que todas tomamos decisiones y sí podemos, porque podemos ofrecer algo. Y esto es bueno. Y esto es lo que nos invita a hacer la comunicación, compartir nuestras buenas noticias sobre la base de nuestra propia autoridad. Muchas gracias a Brenda por tu comentario, Elizabeth. Soy Elizabeth, soy la secretaria de comunicación de las Hermanas Dominicanas Internacionales y sé que muchas congregaciones que son miembros de nuestra confederación, porque antes éramos un movimiento, sé que hay muchas congregaciones que de hecho tienen páginas web y tienen cuenta de Facebook oficiales, pero hay otras que no tienen nada. Y hay otras congregaciones que no tienen ni siquiera correo electrónico, no tienen página web, no tienen nada. Pero los miembros de estas congregaciones, igual, individualmente, tienen alguna cuenta de Facebook, de Instagram, etc. Por eso, noto que ¿no?, hay algo, igual que la superiora, ¿no?, frente a estos medios de comunicación de masa, dice, no, hay veces hay hermanas que le dicen, ¿qué nos recomienda, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a esas superioras o a esas congregaciones que no tienen nada para que sean más activas en la comunicación con los demás? Es una pregunta muy importante. Podemos recoger otras preguntas más y luego te devuelvo la palabra. Gracias a Anne-Marie. ¿Hay otro comentario en español? Es importante la apertura individual y comunitaria en la vida religiosa.
puntos fundamentales poder vencer el miedo que tenemos de usar esos espacios digitales para comunicar. We have to face the scare of beginning to use these different kind of spaces. Y tenemos como religiosos y como iglesia la necesidad urgente de poder pasar de ese miedo para convertirlo en una esperanza. As religious, as church, we have the urgent need to change of this scare to this hope. Porque, como mencionaban anteriormente, si nosotros no somos la voz, otros sí van a ser la voz. As you mentioned, if we are not the voice, someone else is going to be. Y nosotros tenemos mucho más contenidos, experiencias que comunicar que la misma prensa internacional. We have much more contents and experience to share than the international press. Y tenemos que aprovechar los recursos para poder dar una noticia positiva enfrentando las noticias negativas que circulan diariamente en nuestros medios de comunicación. We have to use all the resources we have for sharing this positive message against this negative message that we are having in the international way. Posso dirti come... Vabbè. Se trata de un laico de 20 años, de 22 años. ¿Hay otros comentarios o preguntas por parte del público? David ha contestado la primera pregunta de cómo podemos convencer a nuestros líderes que las redes sociales son importantes, porque vemos la pasión de una persona, ¿no? Ve que nuestra vida puede ofrecer mucho al mundo. Por eso podemos transmitir el mensaje de los valores evangélicos y cómo podemos ver el mundo en distintas formas. Entonces, si podemos hacer que los líderes se acerquen a la forma de pensar de los jóvenes y a la forma de vivir de las religiosas a través de de las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, entonces siempre, ¿no?, podemos hablar de nuestras congregaciones, ¿no? Y eso es posible ir más allá, ¿no?, de del espacio físico. Podemos acercarnos a muchas personas a través de ese espacio virtual, a través de las redes sociales. Creo que esta es una de nuestras únicas opciones, a pesar de que tengamos miedo, ¿no?, de las redes sociales, pues tenemos que aceptarlas porque es la única forma de seguir adelante en el futuro. Estoy de acuerdo con lo que dijo la hermana cuando dijo, sí, tenemos nuestra propia voz y tenemos que ser capaces de, deberíamos no pedir permiso a nuestra Madre Superiora, ¿no? Hay que hacer una distinción. Sí, algo que tiene que ver con la orden de forma específica, ¿no? Digamos, de forma hipotética, ¿no? Se acusa a la orden religiosa, entonces, pues ahí sí que hay que hablar todo con la misma voz, ¿no? Con una voz. Sí, se trata de algo que tiene que ver con lo que pasa a nivel social, ¿no?, de la comunidad. Entonces, ahí yo creo que no hace falta, ¿no?, pedirle permiso a la superiora. Entonces, yo creo que es ahí, ¿no?, donde tenemos que entender cómo y cuándo comunicar con la superiora para responder a distintas situaciones. Pero no deberíamos limitarnos a la hora de decir nuestra opinión. Bien. Y yo creo que también he contestado de forma parcial a lo que dijo la hermana dominicana antes también, ¿no?
Y además me gustaría añadir esto y del que vamos a hablar también durante el taller mañana y pasado, que muchas veces, ¿no? Las cosas que están en el corazón de la vida religiosa, ¿no? Nosotras, es donde nosotras, la religiosa, encontramos significado, sentido, cómo es nuestra espiritualidad, cómo entendemos a Dios, cómo rezamos, cómo vivimos y cómo a veces nos desanimamos tanto por lo que vemos en el mundo, ¿no? O sea, cualquier posibilidad, ocasión que tengamos para hablar de una parte de nuestra vida que en el pasado igual manteníamos más oculta, ¿no? Es algo que deberíamos comunicar más y sobre todo a los jóvenes. Estoy de acuerdo. Usad vuestra voz cada vez que podáis para hablar de lo que nos interesa más y significa más para nosotros. Y otra cosa que diría es no tengáis miedo a levantar vuestra voz, porque somos muchísimos, somos 1.000 millones de católicos en el mundo y habrá siempre alguien que no esté de acuerdo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Eso no va a cambiar el curso del universo. Hay veces, ¿no?, que tenemos una opinión y nos critican muy duramente. Bueno, y si alguien está en desacuerdo con nosotros, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, ¿no? También nosotros, los medios de comunicación, ¿no? Vemos que es mucho más clara son mucho más claras las críticas en los medios de comunicación a nivel virtual, ¿no? Que no en otras situaciones. Pero, digamos, desde un punto de vista numérico, las críticas no son, digamos, tantas, ¿no? No tenemos que tener miedo de expresar nuestra opinión. Porque si contamos los números de los que nos critican, pues son poco al final, comparado con 1.000 millones de católicos que son. Y me gustaría saber, Philip, cómo las noticias no cubiertas por los no católicos podrían ayudarnos, ¿no? Ayuda a tener una comprensión de la realidad de la Iglesia, pero al fin y al cabo quizás nos haga ser menos objetivos. Luego, un comentario para ambos. Bueno, vamos. Sí, si no, vamos a hablar del primer punto. Cuando hablaba antes, ¿no?, de cubrir médicamente el Vaticano, no hay que ser católico para cubrir, ¿no?, el Vaticano. Hay que ser un buen periodista ecuánime, ¿no? Que el Vaticano es una institución, es también burocracia. Y hablo por mí mismo. Yo hablo del Vaticano como hablaría de la Casa Blanca o de cómo hablaría de un ministerio, de asuntos domésticos, etcétera, ¿no? Entonces, si dejara que mi religión, ¿no?, y me influenzara como periodista, entonces ahí sí que tendría un problema. Entonces, yo sí que crecí como católico, pero no os voy a decir si soy practicante o no, porque esto no tiene nada que ver con mi trabajo, ¿no? Entonces, lo que digo es, si cubrís el Vaticano como periodista, pues primero tenéis que ser un periodista y luego un católico. No podéis ser primero un católico y un periodista después, porque ahí podría bloquearnos, ¿no? Y podría bloquearnos para cubrir una noticia de forma imparcial. No, siempre hay que hablar del Vaticano como una institución. Y no hay que ser católicos para cubrir esto. Hay periodistas que se ocupan de ciencia y no son científicos, ¿no? Hay que ser muy bien informados. Los periodistas escribimos
de todo, ¿no? O escribimos también a veces de derechos musulmanes, a pesar de que no seamos musulmanes. Entonces, si sois católicos, si tenéis una educación católica y tenéis un buen conocimiento de la Iglesia Católica y de sus enseñanzas, ayuda, pero también se puede adquirir estos conocimientos a pesar de que no seamos católicos. Y muchas veces me he dado cuenta de que si estáis muy interesados en una institución y no procedéis de esa institución, hay veces que pues nos esforzamos más para conocer a esta institución, ¿no? Hay muchos católicos, ¿no?, que han leído igual los documentos del... ¿Cuánto han leído los documentos del Consejo Vaticano II? Muy poco, me imagino, ¿no? Sin embargo, pues los que quieren cubrir el Vaticano, pues leen estos documentos, ¿no? Hay periodistas que lo hacen, entonces yo digo, pues mira, tú eres mejor periodista que yo, porque yo no he leído este documento del Consejo Vaticano II. Bueno, muchas gracias a ambos. Tengo un comentario final y luego otra pregunta. Y luego vamos a finalizar la jornada de hoy. El comentario es, a pesar, da igual lo que se diga, da igual cómo se diga algo, sin embargo, la percepción es que como hermana siempre se nos considera como si estuviéramos hablando para toda la comunidad. Y si nuestro comentario personal no está en línea con la opinión de la comunidad, esto que sugiere... Entonces, si nuestro comentario personal no está en línea con el mensaje de la congregación, ¿esto qué significa? Esa es una pregunta, comentario. Luego, otra pregunta para ambos. ¿La prensa quiere saber más acerca de las diferencias en los valores o las formas de vivir genuinos en las mujeres en la iglesia, que no necesariamente tienen un modelo parecido en la versión masculina? Igual mejor si la lees directamente aquí en la pantalla. Nuestros comunicadores tienen problemas. Es interesante esto, ¿no? No sé. Pues voy a leer otra vez porque no sé. La prensa quiere saber más acerca de la forma de vivir y de los valores que son genuinos de las mujeres de la iglesia, que no necesariamente tienen un ejemplo en la voz masculina de la iglesia. Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta. Si la he entendido bien, sí. Sí, yo creo que la prensa está interesada en conocer las diferencias de opiniones entre hombres y mujeres en la iglesia. Antes, ¿no?, decíamos, se trata de si las mujeres en la iglesia pueden alcanzar un punto en el que puedan tomar decisiones en el centro, en el aparato central de la iglesia, ¿no? Sabemos que en países como Estados Unidos hay muchas laicas y religiosas en distintas clases de consejos y conferencias. Sin embargo, en otros países son muy pocas. Hay muy pocas religiosas que que pueden decir su voz, ¿no?, en la gestión de una diócesis, ¿no?, en América o en África. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Pero el Papa Francisco, el Vaticano,
lo que pueden hacer es, pueden hacer mucho más para que las mujeres, que haya más mujeres cualificadas, tanto hermanas como laicas. Pero vamos a centrarnos sobre todo en la situación actual, ¿no? Vamos a hablar de las hermanas ahora mismo. No faltan hermanas cualificadas que puedan gestionar departamentos del Vaticano, ¿no? Sin embargo, no hay muchas que ocupen cargos como estos. Pero yo creo que sí. Si buscáramos, ¿no?, un poco alrededor, igual dentro de nuestra institución, el Vaticano, podremos encontrar de forma muy fácil hermanas que puedan realizar este trabajo incluso mejor que los hombres. Y hay 5 o 6 mujeres, hermanas, que tienen algún poder en la toma de decisiones, y espero que en los próximos 5 o 6 años habrá más. Y hay algunas plazas disponibles ahora mismo, por ejemplo, en la Secretaría para el Economato, y no veo ninguna razón por la que una hermana que tenga las cualificaciones no pueda ser una ordenada en este ministerio. Y también con respecto a la comunicación, hay veces que no aprovechamos unas oportunidades. Cuando entrevisté al Papa, pues también se consideraba una mujer que hiciera esta entrevista, pero al final no lo hizo por razones personales. Pero yo creo que debería haber más mujeres que ocupen cargo como esto, y no debería ser muy difícil encontrarlas. Creo que podemos finalizar esta conversación, este diálogo. Muchas gracias a Philip y a Anne-Marie. Y tengo ahora una última pregunta y os invito a contestar muy brevemente según vosotros y sobre la base de vuestra experiencia. ¿Cuáles son 2 retos que en la vida religiosa tenemos que abordar en los próximos 3, 5 años en términos de comunicación? 2 retos al que nos vamos a tener que enfrentarnos. Igual no vamos a repetir porque yo creo que ya hablamos un poco de ellos. Bueno, primero tenemos que sentirnos más cómodos con los medios de comunicación, comunicar más, mejor, aprender cómo comunicar. Si no queremos comunicar nosotros mismos, encontrar a alguien en nuestra orden que se sienta cómodo a la hora de comunicar y tener más visibilidad en lo que hacemos a nivel local, porque los medios de comunicación locales siempre están interesados en historias locales, porque los medios de comunicación más grandes, los nacionales, siempre se ocupan, ¿no?, de historias más grandes, sucesos más grandes, pero a nivel local, los medios de comunicación siempre están interesados. Entonces, centrados en estos medios de comunicación, y también pues podemos ir adquiriendo experiencia, ¿no?, partiendo de los medios de comunicación local para luego subir la escalera y ya acudir a los medios de comunicación más grandes. Me has robado los consejos. Yo también hubiera dicho lo mismo, o sea, acudir primero a los medios de comunicación locales como religiosos. Muchas veces se nos olvidan las oportunidades que nos brindan los medios locales y que podemos aprovechar mejor, de forma más efectiva. Y no sé si eso tiene que ver en todos los países, o sea, pasa en todos los países, pero muchas veces la radio es otro medio de comunicación que está siempre a la búsqueda de buenos programas, buenas noticias, y que estaría interesado en tener o en escuchar la voz de una hermana de forma más regular. Y luego, otro consejo o otra esperanza sería esta. Lo que dije antes también, ¿no? Las hermanas deberían intentar sentirse más cómodas a la hora de hablar, ¿no?, de lo que está en el corazón, de lo que hacen, de sus vidas, ¿no? Hablar de lo que siente más cercano a su corazón, ¿no?
¿no? O sea, hablar de esa hambre espiritual que existe en el mundo. Satisfacer esa hambre espiritual, ¿no? Y la gente pues siempre se fía, ¿no?, de las hermanas cuando hablan de su espiritualidad. Y otra cosa que se me ha ocurrido ahora mismo es esta. Creo que las hermanas en todo el mundo pueden aprovechar el hecho de que a causa de la crisis de los abusos sexuales, pues hay mucha más confianza en las hermanas que en los religiosos, ¿no? Hermanas en las parroquias, en las iglesias que trabajan en la diócesis también. Y a nivel internacional, incluso aquí en el Vaticano, ¿no? La crisis de los abusos sexuales ha afectado a muchos hombres, cosa que no ha afectado de alguna forma, ¿no?, a las hermanas por la reputación, ¿no?, de la que gozan, por su instinto materno también, ¿no? Estáis en una buena posición porque la gente se fía más de vosotras que de los hombres. Y esto para mí es obvio. Podéis aprovechar esta oportunidad para decir lo que queráis decir y para transmitir vuestro mensaje, vuestro punto de vista. Muchas gracias otra vez por vuestros aportes, por compartir vuestras reflexiones. Muchas gracias por participar aquí de forma presencial y a los que nos siguen online. Muchas gracias a los intérpretes que no vemos, pero que están aquí abajo en otra sala. Y me gustaría deciros que la UISG está planeando muchos eventos para el sínodo y, por favor, rezad mañana para la conferencia de prensa porque necesitamos transmitir una buena imagen de las religiosas dentro del marco del sínodo y en lo que estamos diciendo en Amazonas y en la página web. El 28 de octubre va a haber otro meeting después del sínodo con 10 hermanas que han representado la UISC en el sínodo. Entonces, en esa ocasión nos van a hablar de lo que ocurrió. Entonces, es una grande oportunidad para escuchar su experiencia. Será en 4 o 5 idiomas. Todavía estamos decidiendo en cuántos idiomas van a ser y van a hablar en español y en portugués. Bueno, muchas gracias otra vez, pero antes de irnos nos gustaría daros un pequeño regalo porque habéis aceptado nuestra invitación. Se